La vida manda que pueble estos caminos, dice el poeta Pedro Mir. Y un camino es un camino de hombres, huellas, miradas, miradas que han quedado en el tiempo y en el espacio. Hoy tenemos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, una leyenda de las artes escénicas en la República Dominicana. Salvador Pérez Martínez, el Pera, maestro de generaciones, actor, una persona dedicada a lo que ha sido el teatro, el cine y la televisión, que estará aquí con nosotros, ¿no? Y para ustedes, conversando sobre vida, obra y desde luego memoria. Bienvenido a tu programa y a tu casa, Salvador Pérez Martínez, maestro, profesor, formador de formadores también, y quien estará Fidel aquí con nosotros en un día como este, un día especial, porque se trata de una persona reconocida, un actor, un maestro, y quien nos enseñó desde la juventud a hacer teatro, artes escénicas. Y aquí lo tenemos, señores. Yo estoy hasta emocionado hoy con la presencia de Salvador. Bienvenido, Salvador. Yo hago una pregunta siempre de quién es la persona que viene, pero en tu caso, yo lo que tengo que preguntarte es, ¿qué es lo que tú quieres decir en tu casa? ¿Qué Página Abierta con el Arte y la Cultura? Yo he asistido a esta invitación porque me sentí muy honrado cuando mi esposa me lo comunicó. Muy honrado por diversos motivos. Nuestro país avanza a pesar de todo, pero retrocede también a pesar de todo. Y dentro del profesorado dominicano, yo siempre he distinguido, y lo he dicho públicamente, hasta en las redes, que Odalis, para mí, es uno de los profesores más brillantes con que cuenta la República. Y me sentí honrado al venir a este programa porque Odalis ha hecho historia. Y la ha hecho a base de talento, a base de capacidad. Hace un tiempo, en el Facebook, alguien preguntó algo que a mí me molestó y me ofendió, dudando de que Odalis hubiese pasado por la Escuela de Arte Escénico, hoy Arte Dramático. Me ofendió porque para mí, uno de los 3 alumnos más brillantes que he pasado por la historia de la Escuela Teatral Dominicana es Odalis. Odalis una vez me falló como alumno y sacó una nota que a mí medio me extrañó. No me disgustó porque lo que sacó fue un 87. Las notas de Odalis fueron de 92 para arriba. Ya quisieran muchos alumnos de teatro hoy sacar 87, ¿no? Entonces, con ese aval y con lo que él ha seguido haciendo, culturalmente yo puedo decir que Odalis me lleva leguas actualmente. Odalis se ha programado y se ha preparado de una manera extraordinaria y por eso me sentí honrado de que me invitaran. Y aquí estoy. Te pido que lo que yo quiero hacer es hablar de la Escuela de Teatro de la República Dominicana. Eso es importante. Quiero hablar de eso porque hay algunas creencias que yo creo que están equivocadas, erradas. Aquí vino Emilio Aparicio, cuando ya otras gentes habían hecho teatro en la República Dominicana, como el papá de Monina Solá en San Pedro de Macorís, como una señora de apellido Sardá en Puerto Plata, como Los Longos en La Vega. Pero un teatro oficial no existía en la República Dominicana. Y Emilio Aparicio monta una escuela de teatro radial en sus inicios, porque en inicio no fue el teatro como lo conocemos frontal con el público, sino radial en la H y X. Y en el historial de mi vida, que lo tengo aquí, con fechas y todo, y este álbum entre un maratón de álbumes con las crónicas de los periódicos de la época. Don Emilio Aparicio nos llevó a nosotros a hacer radioteatro. Y con el radioteatro hicimos series que luego al pasar a La Voz Dominicana con el sustituto Pedro René Contín Aybar, seguimos haciendo series radiales y luego terminamos con el correr del tiempo haciendo
series televisivas que le llamábamos radioteatro, pero que es lo que hoy es normalmente las telenovelas. Sí, claro. Ahora bien, cuando Emilio Aparicio desaparece, y que quede aclarando, Bellas Artes no pintaba nada. Aquí había un Conservatorio Nacional de Música y Declamación. El teatro que creó Emilio Aparicio le fue adscrito, adjunto. Y Emilio Aparicio daba clases y fue formando poco a poco un teatro semioficial hasta que el Estado reconoce el teatro Escuela de Arte Nacional, que es como primero se llamó la actual Compañía de Teatro de la República Dominicana. El Teatro Escuela de Arte Nacional. Pero se comenzó haciendo con Emilio Aparicio, con doña Antonia Blanco Montes, con Carmen Rull, con Nubia Ulloa, con Rafael Gil, con Freddy Nanita, con Jesús Lizán, radioteatro, luego teatro y luego teatro televisado. Son datos históricos importantes, pero además historia viva que De la está génesis del teatro. realmente documentada. Y pocas veces aquí se habla de eso. Por eso yo te digo, Fidel, que cuando se habla de historia del teatro o del hecho teatral dominicano, hay que hablar con los maestros que todavía están con nosotros. Que son la memoria viva. Son la memoria viva. Sí. Por La ejemplo, memoria viva. fíjate, Sí. yo tengo aquí un dato muy importante. En el 1942 se montó por primera vez en nuestro país La Viuda de Padilla. Y fue en la ruina de San Francisco. Y la montó Rudy del Moral. Rudy del Moral asistía a las escuelas y fue a la escuela Presidente Trujillo, que estaba en la antigua casa del padre Andrickson, en la Lomita, donde estuvo después el comando B3 o B2, donde fue victimado Jacques Vieux, el poeta haitiano, amigo nuestro, magnífico profesor, Poeta. extraordinario combatiente. En esa escuela se hizo teatro. En la escuela argentina se hizo teatro. Pero no existía un teatro oficial. Los alumnos de Emilio Aparicio daban clases de historia, de geografía en las escuelas para ganarse la vida y aprovechaban para montar teatro. La primera trilogía francesa la conocí yo por intermedio de Liliano Angulo y de Rafael Gil Castro. Liliano Angulo, extraordinario actor dominicano, teatral, radial y Y televisivo. televisivo, sí. Aquí el país recuerda el loco que él hacía detrás de las rejas. Oh, claro, en la radio y televisión dominicana. Un papel al que muchos le tomamos miedo cuando nos lo ofrecieron. Claro. Por temor a quedarnos locos haciendo ese papel. Porque Liliano era un loco así. El papel afectó bastante a Liliano Angulo, que era no solo un magnífico actor, sino un magnífico poeta. Pero hablemos de la escuela, porque aquí se hizo un homenaje a los directores de la escuela y pusieron a Salvador Pérez como el primer director de la escuela. Yo no fui el primero, es más, ni siquiera el segundo. Porque en la escuela el director primero fue Carlos Lebrón Sabiñón, que fue quien logró la oficialización. Después pusieron a Marino Permán, creo que estuvo Nini, no recuerdo bien. Y Pusieron a Lucía, Primero a Jesús Lizán, Lizán primero. y luego entro yo como director a la escuela. Me disculpa que le interrumpe, pero me parece muy honesto y hay que consignarlo en el programa. Odalí, para la gente de su parte, y un poner el ego, poner el ego a un lado, el reconocer quién fue el primer director en ese homenaje a los directores de teatro. Bueno, es que yo te voy a decir lo siguiente. en Aunque nuestro el país- homenaje a su persona es merecido, más que merecido, pero para el asunto de los datos históricos, de la veracidad, ¿no? De la memoria, hay que registrar el primero, el segundo, el tercero. Mira, ojalá esa idea es muy tuya- honesto de su parte. Ojalá esa idea tuya proliferara. Porque aquí hay personas que por diferentes de tipo Sí, político sí, partidario sí, claro. tratan de disminuir los méritos de mucha gente. O de alterar la historia también. Aquí se ha tratado de Perfecto, sí, claro. condenar Sí. a don Rafael Gil Castro porque creo que era antibochista o algo de eso. Uno de los grandes directores y Pero actores pongámonos dominicanos. claro,
¿Quién protege a Rafael Gil Castro para hacer el primer festival de autores dominicanos con actores dominicanos y directores dominicanos? Fue el profesor Juan Bosch. Fue la primera vez que se hizo un festival con 6 obras de directores dominicanos, actores dominicanos y dramaturgos dominicanos. Entonces aquí se le disminuye su mérito a Carlos Lebrón Sabiñón, por el amor de Dios. Don Carlos, que fue director también de la Escuela de Artes. No solo eso, que logró la oficialización. Entonces, por ejemplo, una persona me dijo, pero tú te estás volviendo loco. ¿No será un problema de memoria, de desconocimiento? No. ¿O es adrede? Es cuestión de cosas Intencional. escritas. ¿Ah? Por Sí, ejemplo. quiero decir, ¿por aquí qué dice, omitirle? yo me omitirlo pregunto, al reconocimiento? ¿cómo es posible que si el Estado dominicano, esos son certificados del Estado, si el Estado dominicano me reconoce como locutor y como actor oficial, reconocido por el Estado dominicano en 1954, ¿cómo es posible que en Bellas Artes no quieran darme a mí mi título de maestro de escuela hasta el 69? Que lo consiguió Carlos Lebrón Sabiñón peleando. Sí, peleando, sí. Hasta el 60. Salvador, tú sabes que en Bellas Artes y en Yo nuestro soy país, aquí este es el carnet. el actor 180. El 180 es el carnet que tiene. Y el locutor, Sí, para locutores ahí, sí. 177 de la República. Sí. Reconocido por el Estado Dominicano, por el organismo del Estado Dominicano. Seguro. Entonces, cuando yo digo que la historia se escribe así, la Biblia dice que lo que está escrito, escrito está. Sí. Esos son documentos del Estado. Pero en el 55 yo era un declamador famoso, Aquí está. siendo un muchacho. Aquí está. Miren la foto de Perita. Ahora, Las dos fotos. el declamar ahí Ángel tiene... Salvador, ¿eh? Sí, Ángel Ángel Salvador, Salvador Pérez Martínez. El primer nombre es Ángel. Mira, el declamar ahí tiene su historia. Sí. Porque ya yo había caído preso. En la emisora HIG. Oye, El Fidel, HG. Oye, que había Don caído Cuco preso. Cordero me dijo, esta emisora es mía, venga para acá. Fue así que me dijo, porque Usted él había así caído narraba la preso. pelota también. Había caído preso. ¿Por qué razones? Por necedades de juventud, Supongo, como antitrujillista. Me ponía a escribir disparates y cosas en los sanitarios, en los frentes La de rebeldía, la escuela, rebeldía. Sí, sí. en el play de la normal. Sí. Pero aquí hay un documento que yo quiero que me lo ponga, por favor, perdona. Ese es el diploma, el certificado de estudio de Salvador Pérez Martínez, graduado en el 58, 59, finalmente. Y está aquí firmado, señores, miren. El diploma de suficiencia de estudio con el que se graduó Salvador Pérez Martínez. Y a uno lo graduaban de maestro normal de segunda enseñanza o maestro de qué sé yo qué cosa. Yo me encontré con un intelectual que puso en duda lo que yo le decía. Aquí no existía la Dirección General de Bellas Artes. Aquí existía el Conservatorio Nacional de Música y Declamación. El teatro fue puesto ahí después, como un anexo. Surge mucho más tarde. Cuando yo dije que le debía lo del teatro rodante que tiene la República a un funcionario público actual, me dijeron que yo había vuelto a ser trujillista o balaguerista. Porque dije que el teatro rodante se le debe, entre otras causas, al apoyo decidido que dio Leonardo Mato Berrido, que era secretario de Educación. Sí. Sí. Fue Y una eso hay que lucha. reconocerlo. Fue una lucha gigante para que el doctor Balaguer primero reconociera el teatro rodante. Y como trataron de hacer los funcionarios una serie de instituciones, el presidente Guzmán anuló de golpe una serie de instituciones que se habían creado. Y cuando le dan la lista, dijo, un momento, pero ese teatro rodante no es el del Perita, pero es el único que yo veo andando por los campos del Cibao y de la línea noroeste. No, ese se queda. Aquí tiene el Antonio decreto, Guzmán Fernández. pero aquí tiene el decreto del doctor Joaquín Balaguer nombrando a Salvador Pérez Martínez profesor de la Escuela de Arte Escénico en 1962. Mírenlo aquí. Y ya yo daba clases desde el 46.
y hacía Pinino como profesor desde el 42. Increíble. O sea, ¿Por qué razón va Rudy del Moral a la lavandería donde yo plantaba en la José Trujillo Valdés en el 1942 a buscarme para llevarme como el que capitaneara a los extras cuando se hizo la vida de Padilla en las ruinas de San Francisco? Así va naciendo la escuela de teatro. Odalís es testigo vital porque Odalís salió con nosotros a diferentes escuelas, a diferentes barrios, a diferentes pueblos a llevar teatro. Sí. Es así como nace el teatro rodante. Y hay una carta del director Lebrón Sabiñón donde dice, tal vez yo tuve alguna idea, pero el teatro rodante es idea fundamental de Salvador Pérez Martínez, quien me dijo, don Carlos, ¿por qué no tomamos los estudiantes y hacemos un grupo de teatro de la escuela para ir a los barrios y a los pueblos? Y Carlos me dijo, ¿tú estás seguro, Pera? Digo, sí, segurísimo, vamos a hacerlo. Se quedó mirándome y me dijo, ¿tú te harías cargo de eso? Digo, claro que sí, vamos. Y comencé con los alumnos de la Escuela de Arte Escénico a visitar los barrios y a visitar los pueblos. Ahora, yo los reforzaba, las obras, con jóvenes que trabajaban en mi carreta. En la carreta que fue. Porque el teatro rodante tiene su fuerza de origen en la carreta. Correcto. El primer teatro rodante que se oficializa, nada más hay que ver la lista. De los 21 que éramos, ahí había 15 de la carreta. Claro. Y el resto alumnos de la Estudiantes escuela. que éramos cuando eso también, que acompañamos al Pera en toda esa actividad, que que estábamos aprendiendo, haciendo como se dice hoy, un stage, porque recuerdo que yo venía de San Cristóbal en primero y segundo a caracterización, y fuimos de los primeros que en el teatro rodante, cuando se habló de eso, de teatro rodante, fuimos los primeros alumnos, no éramos alumnos, que actuaban con los profesionales. Y eso lo dirige Salvador. Pero algo más, la primera vez que se presenta un grupo independiente, entre comillas, lo tengo ahí, Sí. el papel que yo hacía, y está vivo todavía Campuzano, yo se lo di a Rafael Villalona, y yo llevé a los muchachos a la universidad y le dije, a mí no, este es un grupo que van a nombrar ustedes y lo van a dirigir ustedes. Sí, pero lo está dirigiendo usted. Digo, señores, espérense, ese es un trabajo que están haciendo ustedes. Y debutaron en la universidad como teatro universitario. Ahí está. Señores, miren, de esto tenemos que hablar porque es que Salvador es una memoria viva del teatro. Sobre eso y otras cosas vamos a seguir conversando con ustedes en el próximo segmento. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter. Y puede ver esta entrevista con Salvador Pérez Martínez, el Pera, actor, maestro de teatro y leyenda viva de la escena teatral dominicana, también en las redes. Página Abierta con el Arte y la Cultura es su cita semanal con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Maestro, yo me siento muy complacido, aunque yo no tuve el privilegio y la suerte de Odalís, porque soy de una generación, bueno, me lleva una década, digamos, una década posterior. Yo era niño entonces, pero sí recuerdo nítidamente, porque algo que nos une es fuimos un poco precoces en algunas cosas,
en la política, en el arte, en el despertar al mundo. Aunque mi adolescencia fue provinciana, me crié en San Cristóbal igual que Odalís. Tenemos eso común. Pero yo sí me acuerdo de la poesía coreada, de las tardes o las noches, las presentaciones en los liceos, en el liceo musical, en los liceos Manuel María Valencia, en el otro liceo, de Calíope, el grupo de teatro Calíope, del teatro rodante, y de esto de teatro rodante siempre me llamó la atención y siempre me gustó ir a esas cosas. Yo me siento complacido porque hoy en el programa tenemos una leyenda y una memoria viva del teatro dominicano que es usted. Mira, con respecto a la declamación coreana, Sí. a lo que llaman hoy poesía coreana, yo debo decirte lo siguiente. El primer ensayo de poesía coreana que se hizo en la República no lo hizo Maricusa Orne ni lo hizo Servio Uribe. Se hizo en La Voz Dominicana bajo la dirección de Pedro René Contín Aybar con una obra que se tituló Bajo Laurel y la Palma. Ese fue el primer ensayo de poesía coreana que se hizo en la República. Maricusa se fue del país por razones harto conocidas, enemiga del régimen. Hizo historia en Puerto Rico y creó la poesía coreana de Puerto Rico y tuvo mucha influencia en la Universidad de Puerto Rico. Luego aquí Servio Uribe, que creó el grupo Calíope, y yo lo acompañé en muchísimas andanzas. Pero el primer ensayo de poesía coreana se hizo radialmente en La Voz Dominicana. Un dato importante. Ya sí, todo. Para la historia y la historiografía Claro. del teatro dominicano y de las artes escénicas en general. No, claro, porque Busquemos, el como mundo aquí se están las- constituye en base a esos signos. Aquí están las obras que yo trabajé, por orden alfabético. Busquemos en la B. A, B, C, C, B. Bajo el Laurel y la Palma, de don Pedro René Contín Aybar. Dirección Pedro René Contín Aybar. Primer ensayo de recitación coral en la República Dominicana. Recitación coral. Recitación Sí, se coral. llama. Es un término bastante... Recitación coral que nosotros en San Cristóbal le llamábamos ¿por poesía qué? coreana. No, porque eso, porque en después los liceos se se presentaba. cambiaron sí. luego los términos. Sí. Recitación equivalía a declamación, Sí. pero de manera ya más teatralizada. Sí. Recitación Entonces, coral. ahí, coral. La poesía coral. Coral. Sí. Oralidad. ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate, yo siempre he tratado de luchar para que la juventud que estudia teatro entienda que son cosas diferentes. Recitar, declamar, hacer teatro en verso, hacer recitación coreana. Porque una cosa, por ejemplo, aquí han querido acabar con Ángel Torres Solares. Declamador. Ángel Torres Solares, en su voz, entró la mayoría de los mejores poetas de la República Dominicana a Europa. Una memoria prodigiosa que tenía. Los recitales de Torres Solares en el Ateneo de Barcelona y en el Ateneo de Madrid hicieron historia. Sí. Aquí lo tienen al menos. Aquí se tiene al menos todo. Yo tuve una tía que fue declamadora. Elsa Moni se llamaba. Muy magnífica declamadora. Declamadora. Hubo un amigo nuestro, Sí. don Tiberio Castellanos, que publicó un día en Facebook. Sí. No fue criticando ni nada de eso, la República, no. De acuerdo a lo que le daba la memoria en ese momento, él dijo que en el país existían pocos declamadores, no existían, el que conoció un indio Duarte. Inmediatamente, como yo estaba sentado leyendo, yo le inventé 26 declamadores dominicanos. Bueno, le cayó la voz. Le cayó. No, porque él no lo hizo con mala intención. Sí, sí, bueno, estaba sí, hablando claro. de lo que se recordaba. Sí, no, claro. Pero yo me recordaba que Freddy Nanita era declamador. Un declamador Jesús excelente. Lizán era declamador. Declamador, sí. Elsa Muni era declamadora. Sí. Lina Longo y el hermano Longo, declamadores. Vincho Castillo, declamador. Onésimo García, Onésimo Guerrero, declamador. Un alumno nuestro de mi madre que casó con Olga Guillot. Ah, la cantante cubana. Sí. Tremendo declamador. Glauco Velázquez era su nombre, pariente lejano de mi esposa. Él firmaba por empujones de la cantante cubana y él firmaba Glauco del Mar. Exquisito Glauco declamador. del Mar, sí, grabó. Está Fray Adolfo en Nueva York. Está López Coño en Nueva York. Dagoberto. Dagoberto. Sí, sí. O sea que
los declamadores en la República Dominicana somos culpables de una sola cosa, de haber dejado caer la declamación en la República. Mira eso. Ahora, que las hay que escuelas ser son importantes muy buen también. actor para ser declamador. Ay, sí, señor. También. Porque el declamador lo que dice son monólogos en los cuales hay a veces 4 y 5 personajes. Y que tiene que hablar con ellos. Sí. Por ejemplo, ese recital que yo di en televisión, que incluía Good Night, que es una de las historias del payaso. Un periodista se equivocó y dijo que yo estaba declamando a Garrick. Y aquí está documentado. Garrick es así. otro cómico famoso del Inglaterra. mundo, al que le sacaron poemas como Good Night. Y es un monólogo con muchos personajes diferentes. Interpretando a Garrick aquí. El Pera. Por ejemplo, él la En el recibe. 66. Él la recibe y ella le dice, Good night, no quiere que te vea más, quiere llevarme, que partamos pronto y yo te adoro, Good night. Y en ese momento sonó la música y ella volvió al correr. Galopó el caballo. Luego viene el papá y dice, y nos miramos frente a mente y aún escucho su voz y veo su ademán. Good night. Si Betty no me sigue, yo te mato, Good night. Y yo me reía. O sea, el declamador tiene que ser actor, por lo que dice es un monólogo donde hay varios personajes. Y que tiene que hablar con ellos. Eso que está ahí, el periodista puso, el declamador dominicano hace el poema Garrick. Ese día yo no estaba diciendo a Garrick, que también lo recitaba. No, era el Good Night lo que estaba diciendo. Aquí está. Eso favor es de historia. poder. Sí. Claro. Porque yo le pongo encima el diario con las fechas. Porque hay gente que ha tenido el tupé de decirme, don Salvador, pero usted está inventando, eso no es verdad. Eso de hace Digo, bueno, como no es verdad, año 66, eso hace 66. 50 años. 24 de enero. Hizo 50 años, medio por siglo. ejemplo, que aquí no había compañías de teatro, falso de toda falsedad. Aquí los extranjeros hacían teatro. Había un teatro norteamericano. Y había un teatro austríaco que dirigía doña Herta Brauer. Esa mujer que me había escuchado declamando en la escuela normal fue a la lavandería San Rafael en la década del 40, donde yo era planchador, a lo que ascendí después de ser mensajero y fogonero, que tenía que trabajar para ganarme la vida. Esa señora fue a buscarme y me llevó a trabajar en el Teatro Julia en el 1944 como extra en la obra Bajo el Laurel y la Palma. De Contín. De Conten Aybar, ya mencionada. Pero ella hizo a lo Austria y a lo Viena, una opereta austríaca. Y el personal austríaco que viven aquí, y me perdona la expresión, y el carajito que planchaba en la lavandería. ¿Qué era usted? Pera. El Pérez. Sí. En el 68, señores, una película titulada El derecho de comer. Allí encontramos, trabajando en cine en el 68, al Salvador Pérez Martín. Aquí tenemos una foto. Qué bueno. Estamos enseñando todo eso porque lo que pasa es que alguien hablaba del jarabe para la memoria, un conocido periodista. Sí, sí. Y es bueno destacar que realmente aquí se han hecho muchas cosas que no se han puesto realmente de relieve. Esta historia hay que escribirla varias veces porque siempre le falta algo. Fíjate, mi mujer, mi esposa de toda la vida, 46 años, estamos cumpliendo de casado, me ha reprochado el ego. No lo hace mucho, pero a veces lo hace. Yo soy una de las personas que menos ego público ejecuta. Porque méritos, yo sé de memoria que tengo mucho. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo nací para trabajar, para servir.
con mi trabajo, no para servirme de mi trabajo. Sí. ¿Cuál es el problema? Por ahí anda Fernando Casado. Estoy citando un nombre famoso, Fernando Casado, que le dijo a mi esposa que yo lo había llevado a Bellas Artes y que yo lo enseñé a pelear para que se defendiera y cosas de esas. Yo le llevaba 2 o 3 añitos, pero no había mucha diferencia. Lo que pasa es que el Pera era medio malcriado o muy malcriado. Yo no ando agrediendo a la gente, pero no le tolero a nadie que me empuje. De joven, el que me empujaba tenía que majarme o majarse conmigo. De viejo es peor porque ya yo no tengo nada que perder. Hueso y pellejo. El que me empuja tiene que matarse conmigo. Por eso yo no empujo a nadie. Claro. Pero a mí un actor famoso me dijo, ay, pero déjate de estar inventando, que Payello no trabajó aquí en la Escuela Normal de Señoritas. Sí, Payello García Troncoso. Puede buscar ahí que yo trabajé con Payello García Troncoso en la Escuela Normal de Señorita Salomé Ureña. Porque aquí la gente se olvida que el teatro se hacía en sus inicios, el teatro oficial trabajaba en el Olimpia, después de haber trabajado en la Normal de Señorita Salomé Ureña. Y ahí trabajé yo con el grupo de Payello, y ahí lo tengo. Sí, espera, hay una cosa que realmente yo quiero que hablemos a propósito de Payello, pero eso lo vamos a hacer en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Usted puede ver esta entrevista con Salvador Pérez Martínez, el Pera, actor, maestro, profesor de teatro, hombre de teatro de toda su vida y leyenda viva de la escena dominicana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor de la arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Página Abierta con el Arte y la Cultura. ¿Hay olvidos intencionales o no intencionales, No, yo no descuidos? creo que sean intencionales. Hay desmemoria. Eso puede ser. Hay desmemoria, hay mala intención también, hay omisiones, hay imprecisiones, hay inadvertencias en algo, Odalí, que yo creo que hay que reescribir, o escribir o reescribir, que es la historia del teatro dominicano. ¿Qué dice ahí? O la historia de las escenas dominicanas. Aló Austria, Aló Viena, musical presentado en el Teatro Julia por la profesora Dora Ferter. El Teatro Julia. 1944. En el Teatro Julia, Se llamaba así por el en nombre. honor a la madre de A la Rafael madre, Leonidas Trujillo. sí. Ahora, ¿cuál es el Trujillo. problema? En ese teatro Sí. se hacía, en ese cine, se hacía teatro, como en el Independencia, como en el Capitolio, como en el Micine, como en el Max, que primero fue Travieso. El Maxi, seguro. El Capitolio era un teatro clásico, antiguo. Sí. En el Independencia se presentaron todos los bufos cubanos que pasaron por la República y todas las compañías de teatro que venían al país. En el Teatro Olimpia. El Capitolio quedaba frente a la catedral, ¿verdad? En la Meriño, ¿no? Era Exacto, ese. sí, Era frente a ese, frente a la catedral. Desapareció, sí. Frente a la Sí, catedral, sí. exacto. Era el más pequeño. Sí, el Capitolio. Pero antes, Ahí yo vi una Eva y 2 Adanes. en San Pedro de Macorís, Sí, esa película. en la Aurora y el Colón, extraordinarios teatros para ópera. Sí. Ahí se presentaron zarzuelas, operetas y todo. Lo que pasa es que la memoria histórica viene muchas veces desfigurada, producto de la haraganería de la gente por no ir a los libros a identificar las cosas y averiguar las cosas. Por eso yo me ocupé, cuando se me ocurrió decir que yo había trabajado alrededor de unas 200 obras, que me dijeron que estaba exagerando, comencé a buscar
la historia de mi vida en los periódicos, en los recortes, y comencé a... Hoy resulta que tengo un maratón de álbumes así, lleno de cosas, y me permitió hacerlo por orden alfabético. Diccionario. A puerta cerrada en el 59, De dice Jean-Paul aquí. Sartre. A las 6 en la Jean-Paul esquina del Sartre. Boulevard en el Muy 52. club. Muy club, a puerta cerrada, sí. Aquí dice asalto al banco de Salvador Pérez Martínez, realizado en la antigua Escuela de Arte Escénico. Ese fue un laboratorio que yo hice con María Castillo y Fernandito laboratorio, Cristófori, sí. en Así era que se le ocasión llamaba. de que como director de la Escuela de Arte Escénico, ya yo había invitado aquí un director soviético, Alexander Bondarchuk, que vino al país con el primer actor soviético. Y de cine también. Entonces, como me dijeron, ¿qué pasa? ¿Que tú eres comunista? Digo, no, espérate, es que yo también estoy invitando al director norteamericano Gerard Slater, que andaba por Latinoamérica, porque se hacía teatro rodante norteamericano. Y yo lo traje a la escuela. Y los alumnos de la escuela actuaron frente a esos talentos extranjeros, soviéticos y norteamericanos. No dijeron que mis alumnos eran una cosa del otro mundo, ni no. Pero yo recuerdo que el director soviético me dijo, maestro, y yo me quise morir, ese tipo diciéndome que maestro. Es la primera vez que yo veo teatro popular soviético en Latinoamérica y he visto muchas cosas. Me dijo, y he visto muchas cosas. Entonces, a mí me apena cuando se hace un homenaje a los directores y se ignora los que dieron origen a la escuela actual. A los fundadores, sí. Los verdaderos fundadores, sí, claro, sí. La profesora Margarita Contina Ibar, olvidada en su casa. Declamadora. Aquí todavía hay personas que me preguntan que quién era Lucía Castillo. No, no es que era, Aquí es que es extraordinaria declamadora, magnífica profesora, maestra y fue directora de la escuela, fue la que me sucedió a mí en la dirección. Que salvó la escuela cuando la iban a borrar. La iban a Se borrar. la llevó a su casa. Sí, señor. Yo estaba fuera del país y cuando me dieron esa noticia, nosotros le hicimos un homenaje en la UAS, ya yo siendo Sí, señor. profesor en la Autónoma, y la llevamos, ella se dio, porque se A trataba mí de me que yo la había dijeron, invitado. ya yo estaba retirado y me dijeron, espera, están tratando de destruir la escuela de arte escénico. Y digo, ¿cómo? A mí hay que darme golpe, porque adiós, pero ven acá. Aquí se han olvidado de que las academias de música fueron creadas durante la tiranía. Pero de esas academias de música es el origen de la mayoría de los músicos actuales. Porque el que no es hijo musical de esas academias es nieto o bisnieto musical. Aquí es un pecado hablar de Arcadio Franco, Pipi Franco, porque le cantó merengues a Trujillo. De San Cristóbal, un gran Sí, merenguero. Es que era el claro, gran merenguero. De los Nova, sí. Y la historia se escribe así. Yo lo veía así, en su casa quedaba al lado de la iglesia parroquial Santa Rita. Se sentaba todas las nunca iba a la iglesia. Extraordinario merenguero. Pero se sentaba todas las tardes, Pipi Franco, sí. Aquí van a negar que Rafael Colón fue un extraordinario No, bolerista. claro. La espiga de ébano de San Cristóbal. Sí. Aquí podemos negar Rafael que Colón. Servio Tulio Peralta También. fue un extraordinario guitarrista. Que don Luis Eduardo Enrique fuera un extraordinario guitarrista. Sí. Claro. Gente que dio conciertos de música clásica en la guitarra aquí y en México. Pero pretenden borrarlos de la historia. Entonces, pues, los países que pretenden borrar su historia están condenados al fracaso. Aquí hay un documento, Cierto. perdone, de 1975, de cuando yo era estudiante de Salvador Pérez Martínez, que cuando él habla de las andanzas íbamos a Asua. Pues mire, el 23 de marzo de 1975, tú te recuerdas, Salvador, en Asua, Teatro Rodante triunfa en Asua, documentado en la noticia. Pero aquí El al diario lado, La Noticia. en el 1975 montaron este cura de Alfonso Paso en San Cristóbal. Aquí están. Sí. O sea, era cuando éramos estudiantes. Ya yo estaba terminando. Yo terminé. Milagro trabajó ahí. Sí. Y entonces Perita nos ponía a nosotros ya. Este cura. No solo eso, ¿no?
que le di clase de dirección y los ponía a ellos a dirigir a sus propios compañeros, a los más avanzados. Motivaba. Odalí, avanzado. Villalona, avanzado. Casanova, avanzado. Teobaldo Rodríguez, avanzado. Fiume Gómez, avanzada. Pues yo los ponía a dirigir. Porque eran alumnos avanzados y tenían que ir demostrando condiciones de dirección. Sí. Y como tal le dimos continuidad desde el punto de vista popular. Por ejemplo, yo dirigí el teatro de San Cristóbal, de la escuela, del Liceo Pablo Claudio, con muchachos que no tenían posibilidades de Pablo venir Claudio, a Bellas Artes. Sí. Ya yo era profesor en Bellas Artes, que me nombró, debo decirlo, el Pera. Ese era el liceo musical. Allá, el liceo musical. Pablo Claudio. Claudio, sí. Sí, Pablo sí, Claudio. Sí. Y cuando eso, entonces, yo hacía la extensión en San Cristóbal, porque yo daba clase aquí, pero tenía esa práctica que hacer en mi pueblo también. Porque había cierta mística. Y ahí se creó un grupo que se llamaba La Llave. Y había varios grupos en San Cristóbal. Pero allí, y después yo lo traía a un festival popular que organizaba la dirección. Y cuando eso era don Rafael Gil Castro, el que motivaba todo aquello, pero el director era Salvador Pérez Martínez. Y ahí se presentó teatro por años. Luego incluso de yo haber terminado y haberme marchado, se continuó ese tipo de tradición. En San Cristóbal fue muy importante en los 70 y 80 el teatro. Claro, Bueno, la poesía coreana. En la época de los clubes, después fue desapareciendo, fue disminuyendo la intensidad de la actividad. Que los alumnos, como en todo el país, pero en San Cristóbal fue importante. Los alumnos de la Escuela de Arte Escénico hicieron teatro rodante, montados en un camión por todos los barrios de la ciudad capital. Sí. Ahí está documentado. Y había veces que nos decían que éramos agitadores políticos. ¿Tú te acuerdas que era en la época del gobierno de Balaguer? No solo eso, ¿no? Y debo decir algo. ¿Por qué me dolió lo de Carlos Lebrón Sabiñón? Una vez mandaron guardias a la escuela y policías. Inundaron la escuela en el segundo piso de Bellas Artes y en la azotea. Y de buena a primera, alguien corrió a decírmelo y se cruzaron con el director Carlos Lebrón Sabiñón, amigo personal del presidente Balaguer, con sus hermanos funcionarios que habían sido del régimen trujillista. Y Carlos Lebrón Sabiñón salió y me dijo, no, vaya tú. Enfrentó a la patrulla militar y le dijo, no, hágame el favor, salga, que esto no es un cuartel. Aquí la disciplina le ponemos la dirección y los profesores. Salga. Se quedaron impresionados así, y vino el oficial y dijo, señores, hagamos lo que dice el director. Y salieron. Claro. No, hay toda Esa era la escuela de arte escénica. Hay toda una historia, Hay un señores. testimonio, una pero historia de vida que contar y sobre todo lo testimonial que por estamos ejemplo, rescatando en este programa de hoy. No da. A la escuela de arte escénico, porque conocía que yo había trabajado con Dora Merten, me fue a buscar Magda Corbett. Y Miguel Alfonseca y yo estudiábamos ballet con Magda Corbett. Y nos llevó a trabajar en Cascanueces. Sí, Míralo ahí, de en Tchaikovsky. 1972. En el 72, el 20 de diciembre, bajo la dirección de Magda Corbett en el Palacio de Bellas Artes. Porque el Pera no comenzó como declamador ni como actor. Yo comencé como tenor. Era tenorino en mi juventud. Y cuando uno medio cae medio simpático, se ponen a poner muchísimos títulos. Comenzaron a decirme Pequeño Caruso y Niño Genio, muchísimos disparates. Ahora, ¿qué resulta? Yo mismo dije un día, Pera, te aplaudo muchísimo. Carajo, pero tú eres muy desafinado. Y yo dejé de cantar. Salvador. Pero en la escuela, cuando viajábamos, los alumnos y los profesores me decían, que cante el Pera, que cante el Pera. No, Salvador hizo yo soy muy desafinado. Un performero tremendo. Pero miren, señores, yo les prometo al amable público televidente que la próxima semana lo vamos a tener con nosotros aquí en este su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta la próxima semana.